Bienvenidos al Faro de Occidente con las principales noticias ahora. El mundo parece que gira cada vez más rápido, ¿no? Desde el mismísimo Ártico hasta el corazón del Medio Oriente, las placas tectónicas de la geopolítica se están moviendo y fuerte. Esto está creando un escenario de máxima tensión. Hoy, lo que vamos a hacer es desentrañar cómo estas crisis, que a primera vista parecen no tener nada que ver, en realidad forman un nudo que aprieta en un solo punto: Israel. Bueno, aquí están los titulares que están marcando la agenda global. Tenemos a un Estados Unidos impredecible, a una Siria que de repente se unifica en la frontera norte de Israel, a un Irán que está al borde del colapso y exportando su violencia, y en el centro de todo, un Israel en alerta máxima que enfrenta amenazas desde todos los frentes, y para colmo, tensiones incluso con sus aliados más cercanos. Antes de meternos de lleno en el análisis, una pequeña pausa. Si este tipo de explicación les parece útil, su apoyo es clave. Un like, una suscripción y compartir este análisis con familiares y amigos nos ayuda muchísimo a seguir profundizando en estos temas tan complejos. Es un gesto súper simple que, créanme, marca una gran diferencia. Ok, vamos a sumergirnos en esto. En los próximos minutos vamos a analizar el regreso de la doctrina Trump y su impacto global. Luego, la dramática reconfiguración de Siria. De ahí pasamos a la crisis existencial que vive el régimen iraní. Y, lo más importante, cómo todo esto converge en Israel, que se está preparando para el peor de los escenarios. Al final, ataremos todos los cabos para entender esta nueva y, la verdad, peligrosa realidad. Empezamos con el jugador que está moviendo las piezas más importantes del tablero, Estados Unidos. Con Donald Trump de vuelta, la política exterior ha regresado a ese estilo directo, transaccional. Y esto es un cambio radical frente a la diplomacia de toda la vida, esa que se basa en alianzas a largo plazo, lo que por supuesto genera una inestabilidad tremenda, sobre todo para sus socios históricos. Y el epicentro de esta nueva tensión está en un lugar que nadie se esperaba: Groenlandia. El interés que ha declarado el presidente Trump en comprar la isla ha desatado una crisis con Dinamarca y con la OTAN. Para él, esto no es una simple transacción inmobiliaria, lo define como un imperativo de seguridad nacional. Y la frase que vemos en pantalla es contundente: no hay vuelta atrás, una señal clarísima de una postura inflexible. La respuesta de Europa, por supuesto, no se hizo esperar. Dinamarca y la misma Groenlandia le han pedido formalmente a la OTAN una misión de vigilancia. Pero la reacción de Trump ha sido pisar el acelerador. Amenaza con aranceles a 8 países europeos si no se llega a un acuerdo de compra. Y lo más escalofriante, cuando le preguntaron si usaría la fuerza, su respuesta fue un seco sin comentarios. Todo esto se discutirá en Davos, pero el mensaje ya está clarísimo. La Alianza Atlántica está bajo una presión nunca antes vista. Y ojo, que este enfoque no se limita solo a Groenlandia. Cuando Francia se negó a unirse a un nuevo Consejo de Paz para Gaza, la respuesta de Trump fue una amenaza económica directa y sin rodeos: aranceles del 200% a productos franceses. Esto ya no es diplomacia tradicional, es una negociación de poder en su estado más puro. Y aquí vemos el choque de visiones. Francia dice: un momento, el mandato de este nuevo consejo va más allá del marco de la ONU y no es compatible con nuestros compromisos internacionales. Pero para la administración Trump, la idea es crear un organismo global totalmente nuevo, con un costo de entrada de $1.000 millones por asiento, que responda a una nueva lógica de poder. Esta política de o estás con nosotros o estás contra nosotros está obligando a las naciones a elegir un bando, lo que debilita, claro, las estructuras multilaterales. Ahora cambiemos de escenario. Vámonos al Medio Oriente, donde los cambios son todavía más rápidos. La situación en Siria ha dado un giro de 180 grados, creando un panorama completamente nuevo y, hay que decirlo, mucho más peligroso para la seguridad de Israel en su frontera norte. Miren la velocidad con la que ha pasado todo. Tras la caída de Bashar al-Assad a finales de 2024, el nuevo gobierno de Ahmed al-Sharaa ha actuado con una rapidez increíble. En cuestión de días, llega a un acuerdo con las fuerzas kurdas, consolida su control sobre territorios estratégicos y, lo más importante de todo, establece una línea de comunicación directa con la Casa Blanca. El punto crucial es este: el acuerdo significa que Siria está, por primera vez en más de una década,
consolidando su soberanía. Y esto cambia todo el tablero para Israel. Ya no se enfrenta a un Estado fallido en su frontera, o sea, un país sin control real de su territorio, sino a un gobierno unificado, con control de fronteras, de recursos, y con el que ahora tiene que lidiar directamente. Es un desafío estratégico de una magnitud completamente nueva. Y ahora vamos con la pieza más volátil de todo este rompecabezas: Irán. El régimen de los ayatolás está enfrentando la mayor crisis interna de toda su historia. Y como casi siempre pasa con las tiranías cuando están acorraladas, esa inestabilidad interna se traduce en una mayor agresión hacia afuera. ¿Las cifras? Bueno, las cifras son escalofriantes. Los informes de organizaciones de derechos humanos hablan de más de 3.400 muertos en las protestas. Y esto es probablemente una cifra que se queda corta, porque el régimen ha impuesto un apagón casi total de Internet para esconder la magnitud de la masacre. El país está literalmente en llamas, y la respuesta del régimen ha sido la represión más brutal que se puede imaginar. La orden del líder supremo, Ali Jamenei, es inequívoca. Hay que romper la espalda de los sediciosos. Y para justificar esta violencia, el régimen saca su manual de siempre: echarle la culpa a enemigos externos, y específicamente a Estados Unidos e Israel. Al hacer esto, no solo buscan quitarle legitimidad a las protestas, sino que convierten su crisis doméstica en una amenaza geopolítica directa, casi como preparando el terreno para una agresión externa como válvula de escape. Pero la oposición es profunda y no se rinde. En un acto de audacia increíble, la televisión estatal iraní fue hackeada para transmitir un mensaje de Reza Pahlavi, el hijo del último Shah. Su llamado a las Fuerzas Armadas para que abandonen al régimen y se unan al pueblo demuestra que la fractura dentro de Irán es muy real y está llegando a todos los niveles de la sociedad. Y aquí, justo aquí, es donde todas las líneas que hemos ido trazando se juntan, con un aliado principal impredecible, un vecino del norte que ahora está unificado y es hostil, y un enemigo mortal que está al borde del colapso. Israel se encuentra en el centro de una tormenta geopolítica perfecta, enfrentando amenazas simultáneas desde múltiples frentes. La respuesta de Israel ha sido clarísima y muy contundente. El jefe del Estado Mayor, Eyal al-Samir, ha advertido que el ejército está listo para usar una fuerza, y cito, sin precedentes. Esto no es solo retórica para asustar, es la señal de una preparación militar intensiva para un escenario que los estrategas israelíes llaman una guerra por sorpresa, o sea, un conflicto que podría estallar en varios frentes al mismo tiempo. Y lo que es realmente notable es que este mensaje se repite al más alto nivel. El primer ministro Netanyahu usó exactamente la misma frase: fuerza sin precedentes. Cuando el liderazgo político y el militar hablan con una sola voz y con un lenguaje tan potente, el mensaje de disuasión es inequívoco. Es una señal clarísima para Teherán y sus aliados. Cualquier agresión va a tener consecuencias devastadoras. Pero la presión no solo viene de los enemigos. Incluso la relación con su aliado más importante, Estados Unidos, está mostrando grietas. Los informes hablan de una conversación muy tensa entre Netanyahu y el secretario de Estado Marco Rubio sobre quién va a formar parte de la junta que administrará Gaza. La decisión de Estados Unidos de incluir a Qatar y Turquía sin haberlo hablado antes con Israel ha generado una fricción diplomática bastante seria en un momento de máxima vulnerabilidad. Muy bien. Entonces, demos un paso atrás y conectemos todos estos puntos. Lo que estamos viendo no son crisis aisladas, para nada. Son las piezas de una nueva y muy peligrosa realidad estratégica a nivel global. Esta imagen lo resume a la perfección. Es la tormenta perfecta. Un Estados Unidos impredecible que genera incertidumbre. Una Siria unificada que ahora es una amenaza convencional justo en la frontera. Un Irán desesperado que podría lanzarse a una aventura militar. Una Europa que está concentrada en la guerra de Ucrania sin poder prestar mucha atención al Medio Oriente. Y para rematar, roces hasta con Washington. Todos estos factores no son una coincidencia. Convergen y multiplican el riesgo para la seguridad nacional de Israel. Y así llegamos a la pregunta final. Israel ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a actuar de forma preventiva y decisiva para defenderse. En este nuevo tablero, con menos apoyo garantizado y mayores amenazas directas, la pregunta ya no es si Israel actuará, sino cómo y cuándo lo hará.
¿Cuál será el próximo movimiento en este ajedrez de altísimo riesgo? Y con eso llegamos al final de este análisis. Si esta explicación les ha parecido valiosa, la mejor manera de apoyarnos es con un like, una suscripción y compartiendo el análisis. De verdad que nos ayuda a seguir produciendo este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos cuando las noticias vuelvan a ser noticia.